nada que decir. Y no, cuando viene la palabra de Dios es amén. En Él todo es amén, en Él todo es sí. No, gracias al Señor por eso, hermano. Qué hermoso que estemos reunidos, ¿no? Que podamos desear vernos, amén, que podamos desear, va a venir mi hermano, como hablábamos en la radio, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esa es la manera de estimularnos unos a otros. La kinesióloga va a casa para estimular los músculos de timo y va 2 veces por semana y tiene que ir, tiene que estar en contacto, porque si está en su casa ella y timo en mi casa es imposible estimularlo, ¿no? Y cuando pasa 1 mes, 2 meses sin estimulación empieza a endurecerse, empieza a enfriarse. Entonces es necesario que estemos reunidos para poder estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Gracias al Señor que nos va enseñando estas cosas, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, gracias. Amén, amado, el Señor bendiga. Y qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso poder entender esto, de que el Señor nos reunió. El Señor nos reunió. Que si hubiera sido por nosotros, tal vez no estaríamos en este lugar. No sé si nuestra hermana Ramona tiene una palabra para compartir. Yo sé que siempre tiene. Gracias, Señor. Amén, gloria Amén, a Dios. hermanos. Gracias le damos al Señor por estar reunidos una vez más. Amén. Amén, amén. Gracias le doy al Señor por este día más que Él nos ha dado. Gracias a los hermanos que hoy están presentes. A Maxi y su familia que hace rato no estaban viniendo. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por nuestro hermano Néstor, que el Señor lo guardó en el viaje con su familia. Agradecemos al Señor, ¿no? Hace una semana atrás estábamos muertos de calor. Ahí estábamos con frío. Gracias le damos al Señor. ¿Vio? Dijimos, Señor, nos sentábamos en la terraza y decía con mi esposo, Señor, un poco de refrigerio. Y gracias al Señor que Él mandó, amén. Él se ocupa de nuestras cosas, amén. Gracias le doy al Señor, hermano. Voy a compartir una palabra para agradecer al Señor por estas cosas que estamos viendo tan maravillosas acerca de la justificación, amén. Que Él es nuestra justificación, amén. Aleluya. Él fue hecho para nosotros, dice sabiduría, santificación, justificación y bueno, ahí en 1 Corintios, amén. Y estamos viendo cómo decía mi esposo, no sé si en la radio, decía estos días, que cuando estaba la ley, cuando la ley estaba en vigencia, la única manera de alcanzar la justificación era por medio del cumplimiento de la ley. O sea que el hombre tenía alguna chance de ser justificado si es que lo podía alcanzar, amén. Pero como nosotros vimos que el apóstol Pedro dijo en el concilio de Jerusalén, ¿por qué ponéis un yugo tan pesado sobre los discípulos? Dice que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. Hablando de la ley, de los 10 mandamientos, no de los preceptos, hermano, porque había más de 613 preceptos. Él hablaba solamente de los 10 mandamientos, amén. Y si alguien pudiera cumplir los 10 mandamientos como la ley lo demandaba, entonces podía alcanzar la justicia. Pero ahora ya ni siquiera eso tiene el hombre la posibilidad, ¿no? Ya que se creía él que podía alcanzar la justificación. No lo pudo hacer, pero en ese momento, si lograba alcanzarlo, podía alcanzar la justicia. Pero ahora ya eso dejó de existir. Es como una ley que, por ejemplo, hace unos años atrás, las personas se jubilaban aunque no hubieran pagado aportado toda su vida 30 años de aporte para jubilarse. Se podía jubilar, pero esa ley ya no existe más. Ahora no se pueden jubilar así. Amén. A algunos le dan alguna pensión y ahora cambió de nuevo la ley. Y bueno, la ley, los 10 mandamientos es como esta ley que ya no existe más. Dejó de existir. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se alcanzó su cumplimiento. Jesucristo alcanzó la justicia que la ley demandaba. ¿Amén? Él como hombre, Él alcanzó la justicia de Dios. Y Él, que no tenía pecado, dice la palabra de Dios, ahí lo quiero leer en 2 de Corintios creo que es. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios 5 creo que es. 5, sí. 5
21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Fíjese qué maravilloso. Nosotros ahora no tenemos que alcanzar esa justicia, como decía mi esposo, dejó de existir esa ley. Amén. Qué maravilloso, hermano, amén, porque aquellos a los cuales se les fue dada la ley no lo pudieron alcanzar. Entonces ahora, como ya esa ley fue satisfecha, ahora ya no hay que cumplirla. Pero no solo eso, sino que aquel que no tenía pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. O sea, hermanos amados, que cada uno de nosotros, los que estamos sentados acá, somos la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios está sentada ahí, allá. ¿Vio? ¿Quieren ver la justicia de Dios? Tienen que mirar a aquellos que hemos abrazado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellos a quienes creemos y declaramos lo que Dios dice en su palabra. Somos la justicia de Dios en él. Amén. La justicia de Dios caminando en esta tierra. Fíjense qué maravilloso. Amén. Nosotros, que éramos lo vil, como hablábamos el fin de semana pasado, que éramos lo vil y lo menospreciado, ahora somos la justicia de Dios caminando en esta tierra. Amén. Qué maravilloso, hermanos amados. Entonces, la preocupación nuestra, ¿cuál tiene que ser? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté rendido al Señor para que los hombres puedan ver a Dios a través de nosotros. Amén, amados hermanos. No solamente como individuos, sino como un cuerpo. Que Él pueda ver, que la gente pueda ver a Dios cuando la iglesia se reúne, a través de los milagros, prodigios y maravillas. ¿Cómo se logra eso? Creyendo lo que el Señor Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario. Amén. Porque Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo, consumado es, no quedó nada por hacer. Amén, amados hermanos. Amén. Qué maravilloso. Ahora ya no tenemos que alcanzar la justicia, sino que nosotros somos la justicia de Dios, porque Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Amén. Y Él es nuestra justicia. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por este mensaje tan maravilloso que nos lleva a amarle cada día más y a rendir todo nuestro ser para que Él pueda darse a conocer a través de nosotros. Amén, amados hermanos. No hay otra preocupación para nosotros ahora. No queremos otra cosa. Antes por ahí anhelábamos otras cosas, pero ahora no. Ahora queremos que Él se dé a conocer a través de este vaso de barro. Y si tenemos que perder para que eso sea una realidad, queremos perder. Amén. Y si no, en ese momento de la situación no lo podemos entender, que el Señor nos haga comprender. Amén. No queremos, yo no quiero avanzar si no es para alcanzar a manifestar a través de este vaso de barro la justicia de Dios. Amén, amados hermanos. Que Él nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, que podamos entender este mensaje. Amén. Este mensaje de la justificación, que es un mensaje maravilloso, amén, que pueda hacer de lo vil y de lo menospreciado la justicia de Dios caminando en esta tierra. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Amén. Amén. Amén, amado. El Señor bendiga a nuestra hermana. Y gracias le damos al Señor por todo lo que hemos oído. Ahora avanzó y bueno, estamos ansiosos de escuchar la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Así que le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar con una alabanza del Señor. El hermano Fabio va a levantar la ofrenda en esta tarde. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. El tiempo se hace corto, ya la noche avanzada está, se aproxima el momento y mi amado por mí regresará, preparándome estoy solo para ti, sin mancha y sin arruga me encontrarás.
Cuánto anhelo ese día, mi amado, mi Cristo, cuando tú me vengas a buscar. El tiempo se hace corto, ya la noche avanzada está, se aproxima el momento y mi amado por mí regresará. Preparándome estoy solo para ti. Cuánto anhelo ese día, mi amado, mi Cristo, cuando tú me vengas a buscar. Tú me has escogido, me has amado desde antes, pues tú has conocido desde antes que iba a amarte. Este amor es tan grande. Por mí ven a buscarme. Tú me has escogido, me has amado desde antes, pues tú has conocido desde antes que yo amarte. Este amor es tan grande, no podrán dejarme. Por mí ven a buscarme. Tú me has escogido, me has amado desde antes, pues tú has conocido desde antes que yo amarte. Este amor es tan grande, no podrán de ti alejarme. Ven por mí, ven a buscarme. Gracias, Señor. Tú me has escogido, me has amado desde antes, pues tú has conocido desde antes que iba a amarte. Este amor es tan grande, no podrán de ti alejarme. Ven por mí, ven a buscarme. Padre amado, te damos las gracias con mis hermanos por poder llegar a tu casa, escuchar tu alabanza y tu palabra, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar hoy y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, Señor. Bendice a todos mis hermanos que se esforzaron en llegar hoy. Que se vaya bendecido a su casa. Mis hermanos Maxi y nuestro pastor Néstor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta tarde. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿no?, por todo lo que hemos escuchado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Esta alabanza que se cantó la última tiene que ser cantada escuchando la predicación del día viernes en la radio. ¿No? Que usted escuche la predicación y después compare la alabanza con la predicación. Hasta ahí nomás le dejo. Vamos a seguir con nuestra meditación sobre... Yo creo que mi esposa habló sobre la justicia del lado posicional. Porque nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿cuándo Jesús fue la justicia de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento Él fue la justicia de Dios? Porque Él vivió, ¿no?, conforme a la voluntad de su Padre.
todos los días de su vida. Él vivió conforme a la voluntad de su Padre todos los días. Y llegó un momento en que él tenía que comparecer, ¿no?, delante del tribunal del cielo, por así decirlo, o el tribunal del cielo lo juzgó al Señor, ¿no? Y encontró en el Señor una justicia, que la justicia de la ley, porque él había cumplido la justicia de la ley. Jesús cumplió la justicia de la ley, es decir, que él cumplió todos los mandamientos, absolutamente, y que nunca pecó el Señor. Gracias, Señor. Entonces fue declarado justo, ¿no? Y ahora por medio de Cristo, Dios puede justificar a todos aquellos que creen en el Señor. Amén, gracias. Puede justificar. Nosotros hemos sido justificados. Pero otra cosa es llegar a ser la justicia de Dios. Bueno, mi esposa dice, según lo que leyó, ahí en 1 Corintios, ¿no? 2 Corintios. 5:21. Vamos a leer un poquito ahí. 2 Corintios. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, ¿vio? Fuésemos hechos la justicia de Dios en él, en Cristo. Y bueno, y entonces nosotros tenemos que ser hechos la justicia de Dios. Tenemos una posición justa delante de Dios por los méritos de Cristo, ¿no? Pero cuando dice que tenemos que ser hechos la justicia de Dios, estamos hablando del lado práctico. Ahora, ¿cómo llegamos a ser nosotros la justicia de Dios? Porque es como decía Santiago. Santiago decía, la fe sin obra es muerta. Tú dices que tienes fe, cuéntame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que la fe tiene que ser respaldada. ¿Por qué tiene que ser respaldada? Por las obras. No, según Santiago, estoy citando al apóstol Santiago. Y bueno, nosotros sabemos cuáles son las obras de la fe, que no nos vamos a poner a hablar ahora. Pero, si uno dice que tiene fe, tiene que demostrarlo por las obras. Si uno dice que es justo, tiene que demostrarlo eso. Si uno dice que es la justicia de Dios caminando en este mundo, tiene que demostrarlo eso. Nuestra posición, ¿quién está obligado a creer nuestra posición? Sin nosotros, Jesús mismo dijo, por los frutos lo conoceréis. Es decir, que si yo digo que soy la justicia de Dios, entonces tengo que manifestar esa justicia. Esa justicia que yo he recibido, esa vida justa, porque lo que hemos recibido es una vida justa. ¿Qué es una vida justa? Una vida que no puede pecar, ¿no? Por eso Jesús manifestó, alcanzó una vida justa por medio de la ley, ¿no? Él alcanzó la justicia de Dios que estaba escrita en la ley, la alcanzó Cristo. Y ahora Cristo es nuestra justicia y nosotros tenemos que ser hechos. Tenemos que ser hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo. Y de esto veníamos hablando nosotros los otros días, no sé si se acuerdan, el último fin de semana, que para llegar a ser la justicia de Dios, primero nosotros tenemos que ser sembrados, y hablamos de la siembra, ¿no? Hablamos de la siembra entre pedregales, junto al camino, y también entre espinos y en la buena tierra. Y vemos que la semilla no creció en todos lados, ¿no? Y si la palabra no se desarrolla en nosotros, si la palabra no se desarrolla en nosotros, entonces no podemos manifestar la justicia de Dios.
Porque nosotros manifestamos la justicia de Dios cuando nuestros ojos del entendimiento son abiertos, cuando nosotros vemos a Cristo en nosotros. Cuando nosotros vemos a Cristo en nosotros, entonces nosotros vamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el orden, ¿no?, que nosotros consideramos que tiene que tener un cristiano para poder manifestar una vida justa, primero tiene que ser sembrado. Y todos nosotros hemos sido sembrados, ¿eh? Ya hemos sido, porque nosotros, ¿qué somos? La buena tierra, ¿no? ¿Cuánto lo creen? Nosotros no somos entre espinos ni nada de eso. Nosotros somos la buena tierra. La semilla cayó y estamos seguros, persuadidos, que el fruto va a ser dado a su tiempo. Ahora, el otro punto, para poder nosotros manifestar una vida de justicia, nosotros tenemos que, porque una vez que somos sembrados, que la semilla de la palabra no es sembrada en nuestro corazón, ¿qué necesita una semilla para poder crecer? ¿Qué se necesita después de ser sembrado? ¿Qué? Regar. El agua, claro, regar. Palabra. Tiene que ser regada esa semilla, ¿no? Y si la semilla no es regada, la palabra no es regada, entonces no puede crecer. Porque el agua es un componente vital para la semilla. Sin el agua, la semilla no puede crecer. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria al nombre del Señor. Eso lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que ser regados. Vamos a leer ahí en Salmos 1:3. Salmo 1:3. Hay un versículo también que dice que de su interior correrán ríos de agua de vida, ¿no? Creo que es Juan. Sí. Primero vamos a leer ahí Salmo 1:3. De a uno, hermano, de a uno, no se choquen. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese, y estamos hablando bajo la ley. ¿Quién alcanzó bajo la ley semejante cosa? Nadie. No, pero ahora podíamos leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ante la gracia de Dios está su delicia, y en su gracia medita día y noche. ¿Vio? Alabado sea. Y entonces, ¿qué será? Será como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Fíjese, meditar todo el día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la redención, ¿no? en lo inmensamente favorecido que nosotros hemos sido por medio de la redención, al Señor escogernos a nosotros para que nosotros podamos tener los ojos del entendimiento abiertos, para que ahora podamos manifestar una vida que antes no podíamos manifestar. Porque no podíamos, estábamos en la iglesia, nos congregábamos, pero no podíamos manifestar la vida, porque no entendíamos. No, la vida la queríamos alcanzar nosotros por acción y oración, pero resulta que la vida nos alcanzó antes. Nosotros no tenemos que alcanzar la vida ya nos alcanzó. ¿Cómo nos alcanzó la vida? Por la palabra, por la siembra, ¿no? La palabra escrita en la Biblia es como
una semilla arriba de la mesa. No, pero cuando esa semilla es sembrada en la tierra, entonces tiene posibilidad de dar fruto. Y el fruto es Cristo, sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿dónde dijimos Juan? 7:38. Juan 7:30. Y 8. Sí, Nicolero, por favor. Amén. Dice, el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Vio? En su interior correrán ríos de agua viva. Y necesitamos de esa agua. No, es imposible manifestar una vida de justicia sin entender que necesitamos el agua. ¿No? Que necesitamos el agua de vida. Y ahí en el capítulo 4:10 también podíamos leer de Juan. ¿Alguien puede leer, hermanos? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Y esa agua es lo que nosotros recibimos cada vez que venimos a la reunión de la iglesia. ¿No? Recibimos esa agua viva. Porque mis palabras son espíritu y vida. Entonces, si la vida está relacionada con la palabra, entonces podemos decir que el agua es la palabra. Aunque nosotros necesitamos escuchar. Ya fuimos sembrados. Ahora hay que seguir escuchando. ¿No? Hay que inclinar el oído a la palabra. Y de esa manera somos regados. ¿Qué es regada? No la palabra. Porque la palabra es la semilla que contiene la vida. No, la palabra es la semilla que contiene la vida. Cuando yo recibo la palabra, ¿cómo recibí la vida al principio? Escuchando la palabra del evangelista. El evangelista vino con la palabra de salvación y sembró en nosotros, ¿no? El evangelio. Sembró en nosotros a Cristo. ¿No? A Cristo sembró. Y ahora tenemos que regarlo. Bueno, y ahora recibimos la palabra, ¿no? y vemos la importancia de la palabra, y entonces quiero ser regado, ¿no? Y yo quiero que esta vida crezca, yo quiero que esta vida se desarrolle para la gloria de Dios, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Yo quiero que crezca esa palabra, pero esa palabra no va a crecer si no la regamos. Es imposible. Nosotros regamos nuestras plantas que están ahí en la vereda todos los días, ¿no? Todos los días. Y fíjese cómo ha crecido esa planta. No, pero antes no la regábamos. No, la dejábamos ahí pensando de que la lluvia nomás la iba a hacer crecer. Pero vino un hermano y nos asesoró, nos dio consejos, nosotros seguimos los consejos que el hermano nos dio y tuvimos el resultado favorable para las plantas. Y también para nosotros, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, si usted quiere que esa semilla que fue sembrada en su corazón crezca, entonces usted tiene que ser regado. La planta no se riega a sí misma, o la semilla no se riega a sí misma, sino que viene otro y la riega, ¿no? Y bueno, y ese es el Señor el que riega, ¿no? El Señor mismo, usando la vida de hombres, de mujeres, ¿no? De quien Él quiera, Él usa a quien Él quiera para regar esa semilla que está en nosotros. Pero nosotros tenemos que tener ese anhelo, ese deseo. Yo no sé si la semilla tiene esa necesidad de recibir el agua, ¿no? Pero sabemos que si la recibe, eso es beneficioso para la semilla. Por eso, como hablaba mi esposa hoy que la escuchaba, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque ¿dónde va a escuchar usted la palabra? Si no en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. En la iglesia usted escucha la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso es, estamos caminando,
¿no? Por medio de la palabra para poder vivir, para poder manifestar una vida de justicia. Porque esta vida de justicia no se manifiesta porque tengamos a Cristo en nosotros. No se manifiesta, porque a Cristo lo tuvimos nosotros cuando estábamos en la legalidad. Nosotros lo tuvimos a Cristo cuando lo recibimos en nuestro corazón ya hace, póngale 40 y pico, casi 50 años. Pero no se manifestaba Cristo, se manifestaba la carne en nosotros. Se manifestaba la religiosidad en nosotros. Pero Cristo estaba en nosotros, sí estaba Cristo en nosotros, pero no se manifestaba. ¿Por qué? Porque no había desarrollo de la vida. ¿Por qué no? Había riego. No había riego. Es decir, que no se regaba la planta con agua viva, sino que se regaba cada tanto, ¿vio? Cuando llovía, que venía un siervo, una sierva del Señor y nos regaba un poco y apenita podíamos crecer y sabemos que el crecimiento primero es para abajo, porque nunca puede ser para arriba el crecimiento primero es para abajo, y ahí habla de humillación, de negarse a sí mismo, de perdonar, de no tener una gran estima de nosotros mismos, sino que considerando al otro superiores a él mismo. Fíjese, un crecimiento para abajo y después un crecimiento para arriba. Gloria a Dios. A fin de poder dar fruto el crecimiento para arriba. Pero primeramente que hay que crecer para abajo. Amén. Y entonces estamos aprendiendo por medio de la palabra cómo llegar a manifestar una vida de justicia. ¿Somos la justicia de Dios? Sí, somos la justicia de Dios. Eso dice la palabra. Pero también la palabra dice que tenemos que ser hechos. ¿No? Tenemos que ser hechos la justicia de Dios. Y eso es por medio del conocimiento de la palabra. Porque por más que nosotros recibamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros no conocemos a Jesús, a Cristo resucitado. Ni siquiera cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, no sabíamos de su vida. Después empezamos nosotros a conocerle. Históricamente lo conocíamos. Y pensábamos que conociéndole al Señor históricamente, nosotros podríamos manifestar una vida como a Dios le agradaba. Pero no fue así. Nosotros leíamos la Biblia, lo conocíamos por medio de la palabra de Dios a Jesús, pero la vida que nosotros manifestábamos no era una vida justa, sino era una vida injusta. No de malos pensamientos, malos sentimientos, de rencor, de odio, no de falta de perdón. Entonces manifestábamos una vida injusta siendo hijos de Dios, ¿no? Siendo hijos de Dios. Entonces ahora nosotros podemos manifestar una vida justa. ¿Por qué? Porque vino el conocimiento. Nuestros ojos fueron abiertos. Y ahora nosotros no solamente conocemos a Jesús, sino conocemos al Señor Jesucristo resucitado. Por eso Pablo decía, y cuando fui a verlos, no quise saber nada de ustedes, sino a Cristo y a este crucificado y resucitado. Entonces es imperioso para nosotros, porque ahora entendemos que el todo de nosotros, ¿no? Es manifestar que la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros. Ese es el todo. Podemos ser buenos músicos, podemos ser buenos predicadores, podemos alabar al Señor, pero si la vida de Cristo, si el carácter de Cristo no se manifiesta en nosotros, entonces lo otro no tiene mucho valor. Otros se aprovecharán de nuestro don, pero nosotros quedamos sin recompensa. Y nosotros ahora entendemos que lo máximo para nosotros es manifestar la vida del Señor, Jesucristo resucitado. ¿Cuánto lo creen? Otro de lo que nos enseña la palabra del Señor para poder manifestar una vida justa, tenemos que ser sembrados, tenemos que ser regados y tenemos que ser receptivos a la palabra del Señor, ¿no? Porque muchos años nosotros íbamos a la iglesia pero rechazábamos la palabra, mirando el instrumento que ellos usaban. Y Dios siempre usa instrumentos que no tienen atractivo. Él siempre usa hombres y mujeres imperfectos, despreciados. Pero sin embargo Dios los usa.
¿no? Para que aquellos que no ven, vean, y aquellos que no entienden, entiendan, ¿no? Y claro, nosotros, como el mundo, queremos un doctor en filosofía, ¿no? Queremos hombres que muestren una posición económica, pero Dios escoge a quien Él quiere, ¿no? Él es así, y eso para avergonzar la sabiduría de los sabios. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder manifestar una vida de justicia, porque somos la justicia de Dios, pero ahora tenemos que manifestar la justicia, tenemos que manifestar lo que somos, ¿no? Porque la única manera que yo pueda dar a conocer que soy la justicia de Dios, no solamente declarando yo soy la justicia de Dios, sino que la tengo que manifestar esa vida de justicia. ¿Se entiende? No puedo yo decir que soy la justicia de Dios y manifestar una vida injusta. Eso es en contra, estoy negando con mis hechos lo que declaré con la boca, ¿no? Y encima, con mis hechos hago tropezar. ¿Cuántas personas han tropezado por causa de que nosotros no hemos manifestado la justicia de Dios? Por haber manifestado la vida de la carne. ¿Cuánto? La vida religiosa, ¿cuánto? Mucho han tropezado, hemos hecho un daño muy grande. Pero ahora tenemos que revertir eso en nosotros. Ahora tenemos que negarlo. Usted no va a entender lo que negarse a sí mismo cuando usted se proponga a que en usted se manifieste la vida de justicia. Usted no va a saber lo que negarse a sí mismo. Mientras que usted esté defendiéndose usted mismo, mientras que usted crea que usted tiene razón y los demás tienen equivocado, usted nunca va a poder entender lo que es negarse a sí mismo, lo que es el sufrimiento que eso trae. Porque esto tiene que ver con lo que dice Romanos capítulo 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando nosotros vivimos la vida de justicia a través de un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El nuestro. Y este es un sacrificio vivo. Yo estando vivo me ofrezco como un sacrificio para que en lugar de manifestarse la vida que yo pudiera haber vivido, se manifieste la vida que he recibido. Y eso no es fácil, hermano. Entonces, ser receptivos de la palabra. Mateo 13:23. ¿Alguien quiere leer, hermano? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias, hermana. ¿Vio? Que el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende. Entiende. La oye porque la entiende. Muchos no la quieren escuchar porque no la entienden. Creen entenderla, pero no la entienden. Ellos creen que la palabra es algo que los castiga, algo que lo azota. Cuando la palabra lo único que busca es nuestro perfeccionamiento, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, que nosotros conozcamos, como dice ahí en Romanos 12, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La intención de la palabra es la intención de Dios mismo. Dios manifiesta su intención, su voluntad, por medio de la palabra. ¿Y cuál es la intención de la palabra? Que nosotros entendamos. Ese es uno de los trabajos de los diáconos. El trabajo de los diáconos es hacer entender la palabra a la iglesia. Hacer entender la palabra a la iglesia no es cosa del pastor. Eso es cosa de los diáconos. Y los diáconos tienen que conocer más la palabra que el pastor mismo. Porque ¿cómo la van a hacer entender a la palabra? Y nosotros sacamos esa interpretación por el libro de Nehemías. Porque en el libro de Nehemías estaba el Esdras, que era
sacerdote creo que era, ¿no, hermana Norma? Era sacerdote, venía de allá, de la familia de Aarón venía, Esdras. Y él predicaba la palabra, la ley, ¿no? Pero el que se le hacía a entender al pueblo la ley no era Esdras, sino que eran ¿quién? Los levitas. Los levitas eran los que le hacían entender. Y bueno, hoy todo figura eso. ¿Quién hace entender la palabra al pueblo? Los diáconos. ¿Y qué hacen los diáconos? Y se preocupan en barrer, en limpiar. Eso está bien hacerlo, pero no ese es el trabajo del diácono. El trabajo del diácono es hacer entender la palabra. Pero si él mismo no la entiende, ¿cómo la va a hacer entender? Acuérdense que los levitas eran enseñados en el sacerdocio desde que eran chicos. Eran bebés. Su padre ya había ocupado el lugar de sacerdocio, su abuelo ya venía de ahí, escudriñando las escrituras y escudriñando las escrituras, para poder enseñarla al pueblo. Eso ustedes búsquenlo en el libro de Nehemías, si alguien lo encuentra ahora lo leemos. Entonces, ser receptivo, no estar ahí batallando con el pensamiento o con los sentimientos, cuando usted escucha la palabra, no está rechazando la palabra, la está rechazando. Cuando rechaza al predicador, rechaza la palabra. Si es que el predicador está hablando la palabra de Dios, por eso hay que ser receptivo. Entonces encontramos que para poder manifestar la justicia de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que experimentar? La siembra. Segundo, el riego. Y tercero, ser receptivo. Porque acá lo dice. Dice más, el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Está entendiendo usted lo que estamos hablando? ¿Está entendiendo que usted tiene que manifestar una vida que antes no tenía y que han recibido? ¿Está entendiendo usted que la voluntad de Dios es que manifestemos esta vida que se nos fue dado? ¿Entiende usted eso? ¿Cuánto me va a costar manifestar esta vida? El 100%. Ya no más el 10%. En la gracia es el 100%. Todo vuestro ser, Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. Ahora fíjese, nosotros que ahora entendemos lo que es manifestar la justicia de Dios, ahora nosotros no podemos discernir a los hermanos. Podemos ver quién manifiesta la vida de Cristo y quién no la manifiesta, quién anda en la carne y quién no anda en la carne. Si bien no despreciamos a nadie, porque todos son hijos de Dios, y los que hoy no pueden manifestar la justicia de Dios lo podrán hacer mañana, por acá un tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarle a que ellos puedan lograrlo como nosotros lo hemos logrado. Pero nosotros lo hemos logrado por su gracia, por su misericordia. Ser receptivo, eso es muy importante. Usted escucha la palabra y usted tiene que atesorar la palabra. ¿Para qué? Para manifestar la justicia de Dios. No llegar a la puerta y ya se olvidó. O ir a la casa y ya empieza a jueguear. Y hablar mal. Eso no sirve. Nosotros tenemos que elogiar la palabra de Dios. Mirar la palabra de Dios. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Cómo estuvimos equivocados, cómo estuvimos siendo engañados por nosotros mismos, por los sentimientos. Otro punto para poder manifestar la justicia de Dios es dar muerte a la vieja vida. Amén. Y eso es Colosenses. ¿Sí, hermana Norma? 8, 6, 7, 8 y 9 pueden leer si quieren de Nehemías. Gracias, hermana Norma. Lo vamos a leer. El 9 específicamente está ahí también. Y si me lo lee usted, ¿qué me dice? Como quiera. Amén. Gracias, hermana Norma. Dice así en el nombre de Jesús, León. Bendijo entonces él a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesua, Bani, Serebía, Cami, Acub, Taberaí, Odías, Maasías, Querías, Azarías,
Josabet, Anam y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo que entendiese la escritura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjese, ¿cómo vamos a entender la palabra si no hablamos de la palabra? Tenemos que, cuando estamos en familia, cuando estamos reunidos como hermanos, tenemos que hablar la palabra. Nadie habla la palabra cuando estamos juntos, ¿no? Están esperando que el pastor hable. No, todos tenemos que tomar una porción de la palabra y entre todos tenemos que buscar entenderla. Y para eso están los diáconos, ¿no? Para hacernos entender la palabra de Dios. Ahora, busque un diácono y dígale: mira, no entiendo esto. No entiendo lo que es el nuevo nacimiento. No entiendo lo que es la justificación. No entiendo lo que es la regeneración de mi espíritu. No entiendo. No entiendo lo que es ser justo. No entiendo. ¿Me lo podés explicar? ¿Podrá explicarlo el diácono eso? Bueno, esa es la tarea del diácono. Hacer entender las escrituras a las personas que van llegando, ¿no? Ese es el trabajo. Así se edifica la iglesia. Porque así se edificó el muro y se edificó el templo. Mientras que ellos edificaban, los diáconos, los levitas hacían su trabajo y los sacerdotes hacían el de ellos. Y Nehemías era un constructor de aquellos, ¿no? Y lo iba dirigiendo en la construcción. Entonces dijimos que tenemos que dar, vamos a leer Juan 12, 24, ¿no? Tenemos que dar muerte a la vieja vida. La vieja vida o el yo ya no existe más. En este cuerpo hay dos vidas que se pueden manifestar. En su cuerpo hay dos vidas que se pueden manifestar. Una es la carne y otra es Cristo. Y yo morí. Yo no me puedo manifestar, porque yo morí. Cuando se manifiesta el yo va a estar a favor de la carne. Siempre va a estar el yo a favor de la carne, porque eso dice ahí en Romanos capítulo 7. ¿Dijimos algún otro pasaje ahora o no? Sí, 12. Después vamos a leer eso, Nico. En Romanos 7, 13, 7, 16, por ahí. Si alguien encontró, desde el 13 en adelante podríamos leer, aunque ya ahí habla de la ley, ¿no? Sí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Hasta el 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Amén, gracias, hermano. Entonces el yo murió. Acá no hay yo. Nosotros no podemos vivir el yo. Porque si nosotros vivimos el yo, Cristo no vive en nosotros. O vive Cristo en nosotros o vive el yo. Y cuando el yo vive conforme a la carne. Es aliada de la carne el yo. Por eso Pablo decía: no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces en nosotros se tiene que manifestar dos vidas. Que la vida natural, la vida de la carne, porque la vida del cuerpo de pecado no puede manifestarse porque el cuerpo de pecado fue destruido, ¿no? Ahí reinaba el pecado, ahí moraba el pecado.
en el cuerpo del pecado, pero el cuerpo del pecado fue destruido. Ahora tenemos la carne. Y en la carne está la concupiscencia. Y entonces cuando nosotros vivimos o dejamos que la carne viva en nosotros, entonces se manifiesta la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. ¿Se entiende eso? Es maravilloso entender esto. Entonces ahora, hermano, vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Aleluya, gloria a Entonces Dios. podemos diferenciar ahora a un hermano. Lo miramos y vemos su conducta, vemos su hablar, vemos su sentimiento y podemos discernir si está en la carne o Cristo se está manifestando en él. No lo condenamos en ninguna manera, sino que lo podemos ayudar. No, hermano, la manera no es así. Tus pensamientos no son del Espíritu, ellos son de la carne. Tu carne te está llevando a vivir una vida que a Dios no quiere. ¿Cómo se llama esa vida que Dios no quiere? Una vida de injusticia, ¿no? Pero nosotros tenemos que manifestar una vida de justicia. Amén. Entonces, tenemos que dar 12:24, tenemos que dar muerte a la vieja vida. No muerte, porque acá lo puse mal. Tenemos que creer que la vida vieja murió. Juan 12:24, Nico. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjese, si muere, el problema es que todavía estamos vivos, ¿no? Y el yo todavía está en nosotros. Y ese es el problema. El problema no son las personas. El problema no son las iglesias. No es fulano ni mengano. El problema es yo. Yo soy el problema. Pero yo no quiero aceptar eso. Bueno, no quiero aceptar que el yo es mi problema. Pero el yo es el problema. ¿No? Cuando usted se deshaga del yo, por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que el yo murió, que ahora no vive más el yo, que ahora vive Cristo. ¿No? Vive Cristo en nosotros. Nosotros ya no vivimos, no podemos vivir nosotros nuestra vida, nuestro cuerpo humano. Nosotros hemos muerto para que Cristo viva su vida en nosotros. Que el Señor nos ayude a entender. La pregunta entonces es, ¿usted le dio muerte a la vieja vida? Entonces se va a manifestar una vida de justicia en usted. Porque si la vida vieja murió, entonces ahora se va a manifestar la nueva vida. Y esa nueva vida es una vida de justicia, una vida que no puede pecar, una vida que solamente busca agradar a Dios, ¿no? Bueno, muchos no lo van a lograr, ¿no? Pero los que lo logren serán recompensados por el Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y Juan 15:2. Nosotros tenemos que, otra de las cosas que tenemos que aprender para poder manifestar, ¿no?, una vida de justicia, tenemos que aprender lo que es la poda. La poda, ¿vio cuando se poda un árbol? Bueno, así, cuando usted poda el árbol, la planta tiene posibilidad de dar más fruto, crece con más fuerza. Pero si nunca la poda, esa planta queda enana, chiquita y mucha hoja, pero nada de fruto. En algunas plantas, ¿no? Entonces, Juan 15:2, el último pasaje, hermano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí está. Usted necesita ser limpiado. Y yo también necesito ser limpiado, ¿no? Y eso significa ser podado, ¿no? Y eso lo hace Dios. Dios lo hace. Gracias al Señor. Que eso no lo tengo que hacer yo. Que eso lo hace Dios. Por el Espíritu Santo. Pero cuando viene Dios a podarlo, déjese podar. ¿Usted cree cómo va a venir Dios? ¿Va a venir personalmente? Él no viene personalmente. Él usa hombres de carne y hueso para que sea podado. Pero a mí no me gusta este podador. No es el que a usted le gusta, es el que Dios manda. Él va a hacer bien el trabajo. Y usted va a poder llevar mucho fruto. ¿No? Eso es lo importante es poder dar fruto. ¿Para quién damos fruto? Nosotros. Para Dios. Gracias, Señor. Para Dios damos fruto. No damos ni fruto para nosotros mismos. Damos fruto para Dios. ¿No? Pero necesitamos
necesitamos ser sembrados, necesitamos ser regados, necesitamos ser receptivos, necesitamos a despojarnos de la vieja vida, necesitamos la poda. Señor, pódame. No, hay una canción creo que habla de eso, ¿no? De ser podados, que Dios vaya quitando todo aquello que me impide a mí dar el fruto deseado, que es Cristo. Cuando Cristo se manifiesta en nosotros, entonces se manifiesta una vida de justicia. Una vida de justicia va acompañado con un carácter y un pensamiento y un sentimiento que son semejantes a los de Dios. ¿En un cuerpo humano? En un cuerpo humano. Y esto no se manifiesta completamente, ¿no? De la noche a la mañana. Esto lleva años para poder hacerlo. Esto lleva años poder manifestar la vida de Cristo, ¿no? Porque las generaciones que vienen detrás de nosotros, ellos tienen que conocer la transformación de vida. ¿Cómo la van a conocer la transformación de vida si yo no soy transformado? Soy igual que hace 20 años atrás. Soy igual que hace 30 años atrás. ¿Cómo los jóvenes que vienen detrás de nosotros pueden ellos? Pero aquellos que nos conocen desde bebés y nos han visto y han oído de nosotros, se encuentran con nosotros hoy y hoy se encuentran con Cristo. Entonces dice, pero a mí me dijeron que este es un desgraciado, que este es esto, que el otro. Pero yo veo que la vida de Dios se manifiesta en este hombre. Un amor, una paciencia, una tolerancia, ¿no? Y todo eso nosotros lo hacemos, permitimos que eso se manifieste en nosotros, ¿no? Para poder darle gloria a Dios. Porque nosotros queremos glorificar el nombre del Señor. ¿Usted cree que va a glorificar el nombre del Señor ayunando y orando? Usted y yo vamos a glorificar el nombre del Señor manifestando la vida de Cristo. En un cuerpo que es contrario a esa vida. En un cuerpo de carne que se resiste a manifestar esta vida. Ahí Dios es glorificado. Y ahí ese es el todo del Evangelio. ¿No? El todo del Evangelio es que nosotros podamos manifestar la vida de Dios a otros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, principalmente a los que están cerca. Los que están cerca, ellos tienen que conocer a Dios a través de nosotros, ¿no? Hacerle ver del amor de Dios, de la paciencia. Y eso, hermano, yo estoy ahí, lejos de todo eso, pero cada día muero, dice Pablo. Cada día muero, ¿no? Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y a pesar de lo que muchos digan, esa es mi fe. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra. Espero que esta palabra te fortalezca, hermano. Vaya con esta palabra a su hogar y medítela. Escúchela nuevamente en el canal de la iglesia. Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Usted pueda también suscribirse para que esta palabra corra, vaya y corra y lleve, vaya por todos lados y se pueda conocer este mensaje de gracia y que todo sea para la gloria del Señor. Le damos gracias al hermano Néstor y a su esposa que vinieron hoy. Y sí, el Señor le recompensó con unas vacaciones privilegiadas. Mientras que nosotros acá llenos de transpiración, ellos allá con la agua salada. Bueno, se lo merecen. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor le permite. Porque seguramente que se lo merecen y nosotros nos ponemos contentos que hoy le tocó a ella, mañana nos va a tocar a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Le mandamos saludos a los hermanos, al hermano Néstor, a todos los hermanos, a la familia del hermano Iván, a todos, ahí en la congregación de nuestro hermano Néstor. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar y ya vamos a terminar nuestra reunión. Mañana tenemos a las 10. Por ahora tenemos a las 10 de la mañana, hermano. Padre amado, estamos delante de ti. Oh Señor, gracias porque somos tu justicia, Señor. Porque somos tu justicia, Señor. Gracias, Señor. Amado. Señor, porque tú lo sabes, Señor. Señor, como Pablo hacía, que él ponía como testigo a ti. Señor, hablo delante de Dios, decía el apóstol Pablo. ¿No? Y nosotros también hablamos delante de ti. Señor, y tú sabes, Señor, que nosotros somos tu justicia, Señor. Señor, que la carne nunca va a ser perfeccionada,
que la carne nunca va a ser mejorada, que la carne nunca va a ser transformada, Gracias, Señor. Señor, pero nuestro interior cada día va siendo semejante al tuyo. Oh Señor, bendice a los hermanos, bendice a las hermanas que han entendido, a aquellos que han comprendido esta palabra, que ellos puedan alcanzar a manifestar la vida de Dios, la vida de justicia que tú nos has dado, Señor. Y a aquellos que no lo han entendido, Señor, manifiéstale a ellos, Señor, el entendimiento. Hazle comprender, hazle saber, Señor, tu palabra, tu mensaje. En el nombre de Jesús. Te pido también que acompañe de regreso a los hermanos a sus hogares, que los guarde de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén.